Hola amiguitos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, como siempre. Imagínate que un día te despiertas y has perdido absolutamente toda la memoria. Seguro que has visto alguna película o leído algún libro en el que sucede eso, ¿no? Es impresionante porque la persona no sabe de dónde viene, a dónde va, no conoce a sus familiares, no conoce a sus amigos, no conoce absolutamente nada de lo que le está pasando y entonces... no sé, imagínate que te pasará a ti, ¿no? Pues eso es lo que nos pasa un poco a nosotros cuando en medio de nuestro mundo vemos que el mundo está como está, pues eso, que los chavales, los jóvenes van a su bola, que el sexo se vive desinhibidamente, que nadie se hace la pregunta de si Dios existe o no, que la religión cae como en un lugar muy bajo, que la gente no se compromete con nada y decimos, bueno, ¿cómo hemos podido llegar a esto, no? ¿Por qué la gente es así? Pues este vídeo un poco es para profundizar en el motivo, la causa por la cual hemos llegado a esta situación, porque el modo de salir de ella, en gran parte, es saber de dónde venimos, ¿no? Entonces, haciendo como un muy breve resumen, digamos que al principio pues había religiosidad natural, había mitos, había en general toda la gente creía en Dios o en algún Dios superior, y entonces luego surge la filosofía sobre todo en Grecia, ¿verdad? Ahí tenemos a Sócrates, Platón y Aristóteles, que son como los primeros que empiezan a plantearse pues cuál es el principio de todas las cosas. Para ellos, un poco como que el mundo material era expresión de un mundo espiritual, ¿no? Un mundo espiritual que existía, que era intangible, que no se podía ver, era un mundo metafísico, o sea, más allá de lo físico, y un poco como que investigaban sobre ese mundo. Luego llegó el cristianismo, y el cristianismo pues fue como un boom a todos los niveles, sobre todo en la cultura occidental, y transformó muchísimo la filosofía. Pues ahí hemos estudiado todos a San Agustín, con sus teorías filosóficas, y todos esos grandes santos, hasta Santo Tomás de Aquino, que básicamente lo que hacen es como racionalizar la fe, y unen filosofía con religión, filosofía y fe, etcétera. Hasta ahí más o menos como que el mundo de la fe y de la razón iban de algún modo pues como de la mano, ¿no? Pues iban más o menos juntos, a veces iba la razón por delante, otras la fe por delante, pero iban un poco ahí mano a mano, ¿no? La cuestión es que después llegó pues un personaje llamado Occam, Guillermo de Occam, como que más o menos, para resumir, lo que hizo fue como separar por un lado la parte racional y por otro lado la parte de la fe. Y entonces la filosofía como que de algún modo se empezó como a divorciar de la teología, ¿vale? Entonces llega ahí el famoso Descartes, que lo que hace es decir, bueno, pues solamente por la razón voy a intentar ver a qué soy capaz de llegar. Entonces pues sabéis que crea aquella expresión de pienso luego existo, ¿no? Entonces pues como que Descartes mediante la razón al final llega a la conclusión de que él existe, y por ahí empieza un poco como la razón a ir como a crecer, a ser cada vez más grande, más fuerte, a intentar mirarlo todo racionalmente y a dejar la fe, digamos, como a un lado, como diciendo, bueno, esto no tiene nada que ver con ¿no? lo inmaterial, lo que no se puede ver ni lo que no se puede tocar, pues lo vamos a dejar un poco de lado porque la razón tiene que ser como independiente. Luego vino un filósofo llamado David Hume, que lo que hizo fue poner en duda que realmente hubiera algo más que lo que vemos, ¿no? Pues si solamente tenemos acceso a aquello que vemos y a aquello que tocamos, a aquello que es tangible, pues entonces será que solamente existe eso. Eso se llama el empirismo. Ante ello respondió Kant, que lo que hizo fue pues un poco decir, bueno, es cierto que a lo mejor solo tenemos como un acceso a lo que existe, a lo que se puede ver, vamos a ver cómo podemos acceder a ello. Y entonces como que Kant se centra mucho en cómo funciona la mente humana, pero también sin querer como que genera un divorcio entre la realidad y la persona, ¿no? Como que de algún modo ahí hay como una división. Pues mi mente va por un lado y la realidad va un poco por otro, y en el fondo no puedo acabar de saber más o menos qué es lo que hay en la realidad, ¿no? Luego vino Hegel, que era pues más o menos como que ofrece que por un lado va lo material y por otro va lo espiritual, por así decir. Y después vinieron tres filósofos, pensadores muy famosos, muy importantes, los que han sido llamados los padres de la sospecha, que son Karl Marx, el fundador del socialismo, que es también Friedrich Nietzsche, el fundador del nihilismo, y está Sigmund Freud, que es el fundador del psicoanálisis y el padre de la psicología moderna. A ellos les dedicaremos un capítulo aparte. Más o menos ellos lo que vienen a decir es que, partiendo de lo que habían dicho los anteriores, de que la razón va por su cuenta y de que realmente no podemos conocer la realidad, al final en el ser humano hay algo que está como esencialmente mal y hay algo que hay que arreglar, y que para arreglarlo lo que hay que hacer es darse cuenta de que solo existe lo material. Son como digamos los filósofos materialistas que dicen hay que negar toda realidad espiritual porque solamente existe lo material. Después vinieron los fenomenólogos, Husserl, Heidegger, que son aquellos pues un poco que hablan de cómo realmente acceder a la realidad, ¿no?
A eso siguió el existencialismo de Jean-Paul Sartre y otros, ¿no? Que en el fondo son como la consecuencia de los tres padres de la sospecha, Freud, Marx y Nietzsche, porque es en plan, Dios mío, no podemos afirmar nada con seguridad, solamente vale vivir la vida, vivir la existencia y un poco, pues, agónicamente, ¿no? Como un poco como, Dios mío, pues la vida es un poco, una cosa tremenda, un peso para vivir, ¿no? Bueno, la filosofía después ha avanzado bastante en las ideologías que se han llamado postmodernas, post-existenciales, todo eso, ¿no? Y todavía estamos buscándonos. Los tres grandes padres de la sospecha, Freud, Marx y Nietzsche, han influido muchísimo en la cultura actual y de hecho se les puede considerar los padres del pensamiento actual. Fijaos que nosotros, las generaciones actuales, no es que hagamos una gran reflexión filosófica sobre cómo estamos o por qué o de dónde venimos. Simplemente estamos como estamos, pero nosotros venimos de ahí. Os lo voy a explicar y veréis que esto es curioso, ¿no? El cristianismo decía que la base esencial del comportamiento humano era el amor, y que el amor era la fuente y el culmen mayor al que se podía llegar. Sin embargo, cuando se empieza a vivir un dualismo entre cuerpo y mente, el cuerpo va por un lado y la mente va por otro, que pasa sobre todo con Descartes, con Hume, con Kant, entonces como que de algún modo eso se disipa un poco, ¿no? Es decir, digamos que en los primeros siglos del cristianismo, el primer milenio, hay como un dualismo entre cuerpo y alma, y después se consuma un dualismo entre cuerpo y mente. La mente tiene sus razones y el cuerpo va por otro lado, y en ese dualismo es donde surgen los padres de la sospecha, ¿no? Freud, Marx y Nietzsche. Marx decía que lo que hay en el fondo, en el corazón del hombre, es el deseo del dinero. Es decir, el dinero es el gran motor secreto de la historia, de la vida de los hombres y de los movimientos sociales. Nietzsche dice que lo que hay de fondo en el ser humano, lo que realmente le mueve es la voluntad de poder, es decir, el poder, el deseo de poder, el deseo de controlar, el deseo de ser el más fuerte. Y por otra parte, Freud dice que lo que mueve el ser humano es el sexo, es decir, que las pulsiones sexuales son como lo más esencial que tenemos y aquello que más nos mueve. Los tres, Freud, Marx y Nietzsche, por lo tanto, quitan de en medio el amor y dicen que lo que mueve al hombre es el dinero, es el poder y es el sexo. No sé si os suena esto a algo un poquito moderno, yo creo que bastante. Los tres se llaman padres de la sospecha porque en el fondo coinciden en que hay algo que está irremediablemente mal en la naturaleza humana, según ellos, ¿no? Según Marx, los proletarios han sido sometidos por los burgueses que han utilizado el dinero como para someterse sobre ellos y tienen que rebelarse contra el poder para poder, digamos, llegar a su plenitud. Según Nietzsche, los fuertes han sido sometidos por los débiles han creado la religión para fundamentar la moral y entonces distinguir entre el bien y el mal, que es un invento humano, para que así los fuertes no acaben con los débiles. Y Freud, por su parte, lo que dice es que los hombres hemos proyectado en Dios una serie de ideales de nuestro interior y que por lo tanto hace falta como volver a poner en nosotros esos ideales para que el ser humano pueda llegar a ser él mismo y pueda asumir pues que lo que realmente le mueve es, en caso de Freud, el sexo, en caso de Nietzsche, el poder, la voluntad de poder, y en caso de Marx, el dinero, la economía, etc. ¿En qué coinciden los tres? Coinciden en que son materialistas, dicen lo espiritual es intangible, eso no existe, es un mundo que no es real, solo existe lo material. Los tres coinciden en que hay algo esencialmente mal en el ser humano que hay que arreglar, y los tres coinciden en que Dios es la causa de los problemas de la humanidad, ¿no? Marx dice que la religión es algo que aliena a los proletarios, les hace estar como fuera de sí, diciendo, bueno, pues en esta vida me ha tocado lo que me ha tocado, bueno, pues ya esperaré para la vida eterna, como digamos la felicidad y la plenitud. Nietzsche lo que dice es que el ser humano ha puesto en Dios como toda su esperanza y los débiles han creado a Dios, la religión, para fundamentar la moral y que lo que hay que hacer es quitar a Dios de en medio. Por eso Nietzsche decía Dios a muerte. Si quitamos a Dios de en medio, entonces ¿qué surgirá en el hombre? Surgirá la voluntad de poder, que es que los fuertes tomarán su lugar, y entonces surgirá lo que él llamaba el vitalismo, que es el hombre vital, el hombre que lo que hace es vivir la vida, vivir a impulsos, vivir con la voluntad de poder, vivir la vida a tope y sin ningún tipo de condicionamiento moral. Y por otra parte, Freud decía que estamos pues cohibidos con los tabúes sobre el sexo y que una vez que el hombre se liberase, digamos, de eso y quitase a Dios de en medio en quien había proyectado todas sus potencialidades, se daría a sí mismo todas las potencialidades psicológicas y que tenía y entonces podía vivir absolutamente en plenitud. Los padres de la sospecha dejaron tocado del ala al pensamiento de la sociedad en general. Y aunque después la filosofía ha avanzado a través de la fenomenología, o la filosofía del lenguaje, o el existencialismo, al final quien realmente más ha influido en nuestro mundo son los padres de la sospecha, Freud, Marx y Nietzsche.
De un modo especial, Nietzsche, los que lo habéis estudiado sabréis que era un personaje muy brillante, muy interesante, y al final lo que viene a decir es que si Dios no existe, el bien y el mal no existen. Entonces, si el bien y el mal no existen, solo existe lo que se puede ver y tocar, solo existe la vida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vivirla a tope. Pero claro, obviamente la vida no la pueden vivir a tope todos, sino solamente aquellos que son los fuertes, los que tienen una fuerte voluntad de poder. De manera que los que tienen voluntad de poder, los fuertes, tienen que someterse por encima de los débiles y llegar a vivir la vida totalmente. Y los débiles tienen que aceptar el ser sometidos por los fuertes, o si no, quitarse de en medio. Es decir, es lo que se llama el nihilismo, ¿no? El nihilismo lo que viene a decir es que se niega absolutamente cualquier tipo de conocimiento, se niega la existencia, el valor de todas las cosas, se niega cualquier autoridad moral, cualquier autoridad religiosa, política o social, solamente importa la voluntad de poder. De algún modo, Nietzsche lo que viene a decir es que el hombre está mal porque tendría que ser simplemente un animal más, vivir a lo bestia la vida, y no rayarse por problemas y temas que en el fondo la filosofía ha introducido de un modo artificial. Esta es un poco la doctrina de Nietzsche, acompañada de la de Freud y la de Marx, que han hecho que nuestro mundo esté como está, porque es un mundo en el fondo en el que reina el nihilismo, es decir, nada tiene importancia, nada tiene valor, no hay ningún valor moral, ningún valor religioso, ningún valor político, ni ningún valor social. Lo que lo mueve todo es el sexo, es el poder y es el dinero, y eso es lo que al final está moviendo todo. Las personas que no tienen un sentido de su vida son las personas débiles, según Nietzsche, que no tienen su lugar en este mundo. Entonces, o se suicidan, como vemos que hay tanta gente que se suicida en nuestro mundo, sobre todo jóvenes, o sencillamente sobreviven la vida, la malviven como pueden, pues hasta que puedan. Y lo que importa es vivir el vitalismo, ¿no? Estamos viviendo una especie de neovitalismo, en plan de vivir la vida, vivirla a tope, vivirla absolutamente sin ningún condicionamiento, sin ningún tabú, sin ningún límite y por encima absolutamente de todos los demás. Es decir, si yo tengo un niño dentro de mi vientre que me impide vivir la vida a tope, me lo quito de en medio, porque es el débil, yo soy el fuerte, tengo voluntad de poder, lo quito de en medio. Si una persona mayor está quitando dinero al Estado o me molesta o me estorba, la quito de en medio porque yo soy el fuerte que tiene voluntad de poder y entonces puedo despojar absolutamente de eso. Si la gente en el tercer mundo se muere de hambre, me da absolutamente igual porque lo que a mí me importa es vivir la vida. También este modo de vida lleva a un individualismo, yo estoy encerrado dentro de mí mismo y entonces lo importante al final es lo que yo vivo, lo que yo creo, lo que yo hago y esas cosillas, ¿no? Pues en el fondo el individualismo total, el egoísmo y un poco el mundo en el que estamos, en el que al final cuando un joven se para a pensar muchas veces ve que no tiene sentido de la vida, es decir, muchos jóvenes de nuestras generaciones tienen depresión, tienen ansiedad y la mayor causa de suicidio, la mayor causa de muerte no natural de jóvenes entre 15 y 35 años en España y en Europa es el suicidio, ¿no? Porque en el fondo caen en ese nihilismo de que nada, no hay ningún valor objetivo, no hay moral, no hay un sentido de la vida, no hay nada más que lo que puedo ver y tocar y entonces si la vida no es tan vital como a mí me gustaría, pues me quito de en medio porque soy uno de los débiles que de algún modo sobra en este mundo. Entonces, al seguir esta corriente, el mundo se está convirtiendo en un lugar bastante hostil, porque por una parte nos manipulan mediante el poder y mediante el dinero, que nos dicen que es lo máximo a lo que podemos aspirar, como al final lo que importa es la voluntad de poder, pues utilizo todos los medios posibles, la manipulación para conseguir poder, para conseguir dinero y también para conseguir sexo. Bueno, el sexo, decía Freud, que es lo que está detrás de toda actuación humana, es lo máximo a lo que yo puedo aspirar. Y estamos viviendo en esta especie de neonihilismo o de neovitalismo pendiente de Marx, Freud y Nietzsche. Marx además dio origen a lo que se llaman las ideologías. Él comenzó con la ideología socialista, que es esencialmente, como sabéis, atea, y que básicamente lo que quiere hacer es imponer una sociedad sin clases, pero primero como consiguiendo el poder, ¿no? Primero tiene que haber una lucha entre el proletariado y los burgueses, luego el proletariado tiene que hacerse con el poder, tiene que haber una dictadura de los proletarios para después pasar a la sociedad sin clases, de manera que se cifra todo en una lucha ideológica. Marx decía que la primera y principal lucha de clases era la de la mujer contra el varón, porque él decía también que la mujer había sido sometida durante siglos por el varón y que la primera gran liberación que tenía que darse era la liberación de la mujer por parte del varón. Por eso también la ideología de género que estamos viviendo, el feminismo radical que estamos viviendo, provienen de la era de las ideologías que fue, pues, sobre todo capitaneada por Marx. Entonces, en la actualidad, las ideologías digamos que sustituyen absolutamente a lo que antes sería la religión o incluso la filosofía. Ahora ya no hay filosofía, ya no hay religión, sino que hay ideología. Tú tienes una ideología que es político, social, económica y que es la que ocupa en tu lugar, en tu cerebro, el lugar que le corresponde a la filosofía
a la religión, a la fe. Las ideologías funcionan como una especie de nueva fe, una especie de forma de algo que tú crees, que lo sigues totalmente, casi irracionalmente, y por lo cual estás dispuesto a hacer lo que sea, cualquier cosa, para que reine esa ideología. También el dualismo entre cuerpo y mente lo vemos muy fuerte ahora en el mundo digital. ¿Por qué? El mundo digital pues es las redes sociales, pues YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, todos los medios de comunicación, y la mente va por un lado y el cuerpo va por otro, ¿no? El cuerpo, pues con él hago lo que quiero, sexualmente hablando, lo cultivo, me pongo cachas, voy al gimnasio, mi mente va por otro lado. Entonces vivimos una especie de esquizofrenia, porque en realidad el cuerpo va por un lado y la mente va por otro, y no lo vivimos unido. Y del alma ya ni se habla, ¿no? También se ha separado la mente del alma, son como dos cosas diferentes, y el alma pues es una cosa que no existe, y la mente sería algo material en el fondo, como la consecuencia de nuestras uniones neuronales, pero algo totalmente materialista. Por tanto, estamos en un tiempo materialista, en un tiempo nihilista, en un tiempo vitalista, en un tiempo dualista, en el tiempo de las ideologías, donde al final lo que mueve todo es la voluntad de poder, es el deseo de riqueza y es también el sexo. De manera que todo el ambiente en el que nos hemos crecido, en el que nos hemos criado, en el que nos hemos movido, está teñido por este pensamiento que ninguna otra filosofía ha conseguido superar y que sigue influyendo a la mayor parte de Occidente. Esto es un diagnóstico de por qué estamos como estamos. Obviamente aquí no ofrezco ninguna solución. Para eso llegará el siguiente vídeo. Hasta aquí solamente una visión actual para saber qué es lo que está moviendo nuestro mundo y por qué hemos llegado a donde hemos llegado. Tendremos que pensar si el camino que hemos seguido filosóficamente hablando tiene algún error, para ver si la concepción actual que tenemos del mundo quizá no sea la más apropiada. Dejo ahí en el aire una pregunta. Ahora mismo, ¿en qué consiste la felicidad? ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo se es feliz? ¿Se puede ser feliz? Vamos a entrar por aquí en los siguientes vídeos y lo iremos viendo. ¡Ánimo y adelante!